Bueno, y a esta hora vamos a conversar de ciencia, y también de salud, porque precisamente dentro de la próxima semana se comienza a realizar el Congreso del Futuro y dentro de las temáticas que se van a discutir está la preocupación sobre la vejez, sus implicancias tanto físicas como personales y sociales. Queremos saber más sobre este tema y nos acompaña precisamente aquí a esta hora el profesor Cristian González, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a partir del próximo lunes, este Congreso del Futuro va a tratar distintos temas, pero uno de ellos tiene que ver con la salud y con este proceso del envejecimiento que tanto nos preocupa personal y globalmente, porque es también un costo muy importante para la sociedad. Pero lo primero, aquí en Chile desde el año 2015, y usted lo dirige, tenemos este centro que se dedica a estudiar precisamente el envejecimiento. ¿Cuándo comienza el envejecimiento en una persona, considerando que el envejecimiento uno lo entiende como la disminución de capacidades, o no es eso? Desde el punto de vista de la biología, comenzamos a envejecer desde el minuto en que nacemos. Hay otras personas que sugieren que empezamos a envejecer desde el momento en que se produce la fecundación de los dos gametos, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, Pero el declive, digamos. El declive funcional, en realidad, empieza, no hay un número determinado de años, porque en estricto rigor lo que uno hace es ver la trayectoria de cada individuo, y por lo tanto en estas trayectorias tú te comparas contigo mismo. En el fondo hay gente que llega en muy buenas condiciones hasta los 100 años, los centenarios, y hay gente que a temprana edad puede desarrollar enfermedades que otras personas no. Por lo tanto, eso nos está indicando un aspecto que es importante tener en cuenta, y es que la forma como envejecemos los seres humanos está contribuida en una parte por la genética y en otra parte por las variables ambientales o la epigenética. Y ahora, si uno... ¿qué porcentaje tenemos de genética y qué porcentaje podemos controlar entre paréntesis? A eso iba. Si uno tuviese que poner un peso a estas dos variables, uno podría decir que más o menos un 30% sobre cómo vamos a envejecer depende de los genes y un 70% depende de nuestro estilo de vida, depende de nuestro entorno, finalmente también depende de las decisiones que tomamos día a día sobre cómo vivir la vida. ¿Y a partir de qué edad? Usted me va a decir que desde el inicio de la vida, pero el que ya empezó a preocuparse, que empezaron a salir las canas, las arrugas, se miró al espejo y dice, hay que empezar a pensar cómo envejecer de la mejor manera. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Digamos, a partir de qué edad se comienzan a tomar, cuándo se deberían tomar. En estricto rigor, mientras antes mejor. Yo siempre digo lo mismo. Hay personas que comienzan a tener preocupación respecto de cómo envejecer cuando están cerca de jubilar. Yo creo que mientras antes uno tome esa decisión es mejor, entre otras cosas porque hay dos conceptos que a veces no todo el mundo los tiene tan claros. Uno es las expectativas de vida, es decir, cuánto vamos a vivir desde el minuto que nacemos hasta que dejamos de existir. Pero hay un segundo concepto que es las expectativas de vida sana, es decir, independiente de cuántos años vas a vivir tú o cuántos años voy a vivir yo, cuántos años vamos a estar libres de enfermedades y libres de enfermedades asociadas al envejecimiento. Sabemos hoy en día que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para una serie de patologías que son las más prevalentes, que son además enfermedades crónicas. Inevitables, por lo Inevitables. Por lo tanto, el cambio de paradigma quizás debiese ser cómo puedo hacer para extender el periodo de vida sana. Y en eso, por supuesto, nuestro grupo, nuestro centro de investigación, está detrás de una estrategia de ese tipo. Nosotros no buscamos tener gente que tenga el récord mundial de longevidad, pero sí lo que nos gustaría es que la población chilena tuviese una mejor calidad de vida en el tiempo. ¿Sí? Fundamentalmente, entonces, es medicina preventiva. Es medicina preventiva en la medida de que mientras ocurren los avances en investigación que permitan desarrollar estrategias farmacológicas, genéticas o terapéuticas en algún sentido que aborden el proceso de envejecer, la mejor chance que tenemos tiene relación con los hábitos cotidianos. Y que son la vida saludable de la que siempre se conversa, más ejercicio físico, mejor calidad de la alimentación. Eso significa, bueno, ahí hay varios mitos, porque algunos dicen que no hay que consumir grasas, otras dietas que promueven el consumo de grasas y de proteínas. Claro, ahí hay que acudir al médico, me imagino, para ver lo que es lo que le conviene a cada uno de acuerdo a su propia realidad.
Exactamente, la literatura ahí es bien diversa, con diverso nivel, digamos, de certeza respecto de las conclusiones que se pueden extraer, y en una gran mayoría la literatura soporta algunas conclusiones que están muy bien en modelos animales. Y cuando digo modelos animales me refiero esencialmente a roedores, pero también a primates no humanos. Hay algunas de estas intervenciones nutricionales que se han hecho en monos y que tienen efectos, el experimento clásico. ¿Estamos hablando de la dieta cetogénica? Estamos hablando de intervenciones nutricionales. De la dieta cetogénica es una de ellas, pero quizás la dieta que se basa en proteínas y en grasas, digamos, es disminuir mucho el contenido de carbohidratos y reemplazarlo por grasas. Pero hay distintas variantes. Hay variantes altas en proteínas, hay variantes altas en grasa, y lo que sabemos ahora, al menos en los modelos animales, que independiente de la composición de la dieta, lo que más ayuda a envejecer mejores condiciones en los modelos animales es tener una ingesta controlada. Y en el fondo esto deriva de los estudios iniciales que sugieren que la restricción calórica, es decir, disminuir la cantidad de calorías que tenemos en un día, es de verdad lo que tiene un súper buen efecto sobre cómo envejecen los sistemas vivos. Pero eso tiene un desafío que es muy grande, y es que la adherencia es muy baja. Es muy difícil pedir a un ser humano que durante todos los días de su vida consuma un 30% menos de calorías. La adherencia es muy bajita, y es por eso que en los últimos años se han ido generando diferentes modificaciones a esta dieta de restricción calórica, a un esquema que se denomina de ayuno intermitente, en el que la disminución de calorías no es tan severa. La disminución de calorías, si es severa, es por tiempos más limitados, o protocolos que son los que actualmente están más en evaluación, en donde uno puede consumir una cantidad, digamos, de caloría que no está restringida, pero sí se restringe el número de horas que uno puede comer en el día. ¿Y cuál sería el tiempo de ayuno recomendable? El tiempo de ayuno recomendable al día de hoy, más o menos lo que los especialistas están considerando, de acuerdo a los modelos animales, es que si uno concentrara la ingesta de alimentos durante 8 horas e hiciera 16 horas de ayuno, eso podría tener efectos súper beneficiosos. De hecho, hay algunos datos ya con este tipo de intervenciones nutricionales en algunas patologías, pero por ejemplo lo que nos interesa a nosotros, que es cómo funciona el cerebro, o cómo el cerebro se puede proteger de la neurodegeneración, no hay estudios concluyentes todavía. De hecho, si uno revisa la literatura más reciente y en donde están escrita por los que son referentes en el campo, hay un llamado bastante interesante, con cierta urgencia, a hacer estudios con grupos de humanos que puedan hacer intervenciones de este tipo de largo plazo para evaluar efectivamente si es que estas intervenciones pueden tener un efecto beneficioso sobre el desempeño cognitivo. Que esa es una de las preocupaciones más grandes, porque cuando se comienza a avanzar en edad, tal vez una de las enfermedades más clásicas es el deterioro cognitivo. Y ese deterioro cognitivo en un principio lo llamábamos demencia, y hoy conocemos un sinnúmero de nombres distintos, desde el Alzheimer, que antes tal vez le llamábamos demencia. ¿Cuál es la diferencia entre el deterioro cognitivo y fundamentalmente una enfermedad neurodegenerativa? Lo que pasa es que el deterioro cognitivo es una consecuencia de la neurodegeneración, y neurodegeneración tenemos de distinto tipo, y cuando me refiero a distinto tipo es que diferentes patologías ocurren con neurodegeneración de distintas zonas del cerebro. Sin embargo, los mecanismos en escala celular que ocurren en estas diferentes zonas del cerebro son más o menos similares, y el efecto sobre la cognición, porque finalmente el cerebro es una red de células que opera de forma colectiva, entonces en la medida que yo tengo células que son disfuncionales en esa red, ciertos elementos de la red van a dejar de funcionar, y eso es lo que va a generar el daño cognitivo. Pero eso depende de la zona del cerebro que se ve afectada. Ciertamente, distintas patologías afectan distintas zonas del cerebro. Ahora, contra eso, hasta ahora no hay nada que hacer. Contra eso, yo diría que lo que uno podría hacer es tratar de prevenir, como decía anteriormente, tratar de optimizar el tiempo que vamos a permanecer sanos. Porque una vez que una enfermedad neurodegenerativa aparece, una vez que es diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa, estas enfermedades al día de hoy no tienen tratamiento, no tienen cura, tienen un tratamiento que es más bien paliativo, que lo que hace es, en una primera etapa, atenuar la progresión, de modo de que la neurodegeneración no ocurra aceleradamente,
pero la neurodegeneración, una vez que comienza, se vuelve inevitable. Y con las nuevas técnicas, ¿no se ha podido establecer algún modo de, más que de tener, bueno, usted decía que revertirlo es imposible, pero con la inteligencia artificial no se puede hacer una combinación, es algo muy distinto? Bueno, nosotros estamos intentando utilizar un approach que es un poco distinto y que tiene que ver con algo que parece un detalle, pero que no es tan detalle, y es que la mayoría de la industria farmacéutica, cuando busca desarrollar nuevos fármacos contra cualquier enfermedad, parte utilizando modelos animales. Y si bien sabemos que los modelos animales recapitulan algunos de los aspectos de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la neurodegeneración, sabemos que tras 20 años de estudio y desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra el Alzheimer, no hemos avanzado mucho, y eso puede tener relación con que efectivamente un roedor se parece mucho a un humano desde el punto de vista de la genética, del número de genes que expresa la estructura del cerebro también que tiene, pero no termina siendo un humano. Por lo tanto... Bueno, vive muchísimo menos y a lo mejor ahí no alcanza a deteriorarse como los humanos, ¿no? Lo que pasa es que el deterioro que ocurre en la escala ratón es proporcional al que ocurriría en un humano. Más o menos se conserva cuando uno hace una estrategia de intervención sobre el ratón para que desarrolle la patología. Pero seguimos hablando de ratones. Entonces, una estrategia que nosotros estamos utilizando es tratar de modelar el envejecimiento del cerebro, pero utilizando células de humano, a diferencia de células de ratón, que es lo que hacíamos originalmente. Y eso plantea un desafío, evidentemente, porque cuando pensamos en hablar o en acceder a células neuronales humanas, por supuesto que no las podemos sacar de un sujeto. Entonces, para eso nosotros utilizamos un truco biológico que consiste en tomar muestras de piel y a partir de esas muestras de piel transformar las células, un tipo específico de las células de la piel, en neuronas. Y por lo tanto, en ese contexto, nosotros sentimos que trabajando con células que son neuronas y de origen humano, podríamos tener una mejor chance no solo de entender mejor cómo existe o cómo envejece una neurona, sino que de humano, sino además utilizar este sistema para evaluar potenciales nuevos modificadores farmacológicos que puedan tratar de abordar algunos de los problemas que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, de todo esto van a estar conversando en Congreso Futuro. El día martes es la exposición del doctor Cristian González. Lo último, hay estudios, he leído que hay científicos que plantean que el ser humano podría vivir 1000 años. Sí. ¿Sí o no? Sí, dentro de la biología de envejecimiento hay un grupo de personas que creen que en algún minuto los seres humanos vamos a poder vivir durante mucho tiempo y la idea que hay detrás de eso no tiene que ver solamente con el avance de los tratamientos de las enfermedades, con la prevención, sino que también necesariamente hay gente que piensa que en algún minuto si nos falla el hígado va a haber un repertorio de hígados artificiales y nos vamos a poder ir cambiando los órganos a medida que envejecemos de modo de preservar las funciones. Por lo tanto, hay gente que cree eso y vamos a ver si en el futuro llegamos a eso. Bueno, lo que hemos visto en ciencia ficción lentamente se ha ido convirtiendo en realidad, pero pensar en 1000 años es un poco agotador. Es difícil pensar en 1000 años, la verdad. Doctor Cristian González, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto los dejamos invitados para Congreso Futuro a través de streaming. El día martes va a ser durante la mañana la exposición del doctor González y ustedes pueden ver a través de la página web todas las exposiciones que comienzan a partir del próximo lunes 13 de enero. Muchísimas gracias de nuevo, doctor.